La Fundación para la Comunicación Popular presenta Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad. Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Periodismo Libre. Bienvenidos a nuestra tercera emisión de hoy, sábado 17 de marzo del año 2018. Continuamos por el camino de la veracidad y la independencia. Hoy les tenemos un completo análisis con el catedrático universitario Álvaro Hernán Sierra de los comicios del 11 de marzo. Vamos a ver qué pasó en el Senado, qué pasó en la Cámara, cuáles son las perspectivas de ahora en adelante, qué pasó en las consultas de la izquierda y de la derecha, su significado, y de igual manera qué va a ocurrir con las candidaturas de quienes ganaron en las consultas y de quienes no participaron en consultas similares. De igual manera, les tenemos un completo informe acerca de los actos de fraudes y de corrupción que caracterizaron esta jornada electoral. De igual manera vamos a hablar con Juan Rafael Aguado. Él es un líder estudiantil, es vocero de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria Andes. Vamos a abordar con él palpitantes problemas de la educación en el Valle del Cauca, específicamente en la ciudad de Cali. También tenemos para hoy la nota cultural con Dalberto Balanta. Con él vamos a abordar qué es lo que se prepara para la celebración desde el punto de vista cultural de los 482 años de la fundación del municipio de Jamundí. Además, desde hoy tendremos la nota deportiva. Vamos a hablar con Armando Segura. Él es el entrenador de ajedrez en el municipio de Jamundí, y hablamos también con sus pequeños alumnos y nos cuentan cómo es importante practicar el juego ciencia para aprender a tomar decisiones rápidas. Y como siempre, nuestra cápsula jurídica, en la que hoy abordaremos un reciente fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que beneficia a los trabajadores. Y finalmente, periodismo libre en las redes. Bienvenidos. Bueno, entramos en materia. Para la entrevista de hoy tenemos invitado al profesor Álvaro Hernán Sierra. Él ha sido durante 25 años docente de diferentes instituciones educativas de enseñanza oficial, pública también. Durante 13 años ejerció la cátedra en la Universidad del Valle, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali, es licenciado también en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás. Tiene una especialización en Historia en la Universidad del Valle y tiene un magíster en la Universidad Javeriana en Derechos Humanos. Es un analista político, también ha sido un activista social muy destacado en el Valle del Cauca y en nuestro país. Con él vamos a hacer el análisis de los comicios que tuvieron ocurrencia el pasado domingo, el 11 de marzo, en todo el país. Muy buenas tardes, profesor Álvaro Sierra. Gracias por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Buenas tardes, Luis Alfonso, y muchas gracias por esta invitación. Muy bien. La gran expectativa de los comicios del 11 de marzo, sin lugar a dudas, eran las consultas interpartidistas. La de la inclusión social para la paz, que involucraba de una parte a Gustavo Petro y de otra a Carlos Caicedo. Se le denominó la consulta de la izquierda para definir el candidato presidencial. Finalmente fue Gustavo Petro con una altísima votación, y la otra consulta era la de la derecha, el tarjetón gris que se denominó. ¿Cuál es el balance, el análisis que usted hace, profesor Álvaro Sierra, de esta consulta, de estas consultas interpartidistas? Específicamente empecemos por la consulta de la izquierda. A ver, me parece que es bien importante lo que se ha producido en esta consulta, sobre todo el fenómeno llamado Gustavo Petro, porque hacía mucho tiempo
la izquierda colombiana no tenía una votación como la que obtuvo de más de 2.800.000 votos y además que generó o venía generando y genera hoy un impacto político bien interesante para todas las fuerzas democráticas y que también pone con preocupación a la derecha por este repunte que tiene en esta consulta la izquierda colombiana. Vamos a ir a ver una nota que hemos preparado precisamente sobre los resultados de las consultas que tuvieron ocurrencia el pasado domingo. La votación por Gustavo Petro en la consulta de la Inclusión Social para la Paz, que lo confirmó como candidato presidencial, superó la más alta votación lograda por la izquierda colombiana en la historia, en cabeza de Carlos Gaviria Díaz, candidato presidencial del Polo Democrático en el año 2006, en ese momento integrado por numerosas fuerzas unidas, quien logró 2.613.157 votos. El 11 de marzo Petro alcanzó 2.849.331 votos, a pesar de las enormes fallas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de la escasez de tarjetones que afectó su campaña, del fraude, del carácter antidemocrático del sistema electoral colombiano y de no haber contado con financiación, pues los bancos le cerraron las puertas y solo uno accedió a otorgarle un préstamo faltando 2 días para los comicios. El Valle del Cauca fue uno de los departamentos que más votos puso para el triunfo de Petro, 244.023, de ellos 121.232 en Cali. Y en municipios como Jamundí la votación por Petro fue sorprendente. Así nos lo dijo Ivonne Ríos, coordinadora de un nodo de Colombia Humana que respaldó esta candidatura. Es un partido nuevo y ahora ya tenemos 4 senadores, particularmente en Jamundí. Nosotros no esperábamos tanto apoyo y afortunadamente se dio el resultado. Aquí fueron 7.540 votos, que eso para nosotros superó las expectativas que teníamos en Jamundí para Colombia Humana. Además, Petro debió enfrentar la guerra sucia de la mayoría de los medios de comunicación de la clase dirigente que generaron una campaña hostil en su contra. La votación total de la consulta de la izquierda fue de 3.526.136 votos, un punto de partida determinante en la nueva contienda electoral por la presidencia. Carlos Caicedo alcanzó 514.971 papeletas. Por otro lado, los 4.044.509 votos de Iván Duque, sumados al 1.538.882 de Marta Lucía Ramírez y a los 385.110 de Alejandro Ordóñez en la consulta del uribismo, configuran casi 6 millones de votos con los que ahora la extrema derecha se siente retadora y anuncia una ofensiva para ganar la presidencia en primera vuelta. Sin duda se ha producido una reconfiguración del mapa político camino a los comicios presidenciales que, sin embargo, no hace prever el desmonte de candidaturas como las de Germán Vargas Lleras en el campo de la derecha, ni la de Sergio Fajardo de la llamada Coalición Colombia, como tampoco la del liberal Humberto de la Calle. ¿Pero qué ocurre con las bases que respaldaron a Petro? La tarea es seguir trabajando, no vamos a bajar los brazos, todos los días vamos a hacer la tarea con nuestros vecinos, con nuestros amigos, por las redes sociales, porque sabemos que aquí se hizo esta campaña sin plata, a nosotros nadie nos dio plata, nadie nos mandó ni agua, lo hicimos por amor a Colombia. El domingo, luego de las elecciones, Gustavo Petro hizo un nuevo llamado a Fajardo y a De la Calle a la unidad. Para muchos, las respuestas de estos fueron desalentadoras. Profesor Álvaro Sierra, a pesar de los importantes resultados de la consulta de la izquierda, como hemos visto, no se avisora unidad en el campo alternativo. Ya Humberto de la Calle ha dicho que continúa, también lo ha dicho Sergio Fajardo, dicen que cada uno tiene argumentos porque el liberalismo tuvo una destacada participación regional, es la primera fuerza regional en la Cámara, y Sergio Fajardo dice que obtuvieron una alta votación, el Partido Verde, que obtuvo 10 senadores, fue importante la votación, pero jalonada por Antanas Mocus, hay que decirlo, ciertamente. ¿Qué análisis hace usted de esa perspectiva? Lo primero que yo diría es que la presencia en este nuevo Congreso de la República de los sectores que llamamos alternativos es supremamente importante. Y uno esperaría que ese resultado
en el Congreso y la consulta generada por Gustavo Petro, su votación, llamara la atención de esas otras fuerzas que tú mencionas, Luis Alfonso, el caso de Fajardo, el caso de Humberto de la Calle. Esperemos que tenga una actitud positiva Piedad Córdoba. Si estos sectores no miran cómo este resultado es importante para Colombia y para el desarrollo democrático del país, sería preocupante. Yo espero que el llamado que ha hecho Petro a las fuerzas de Fajardo, de Humberto de la Calle y seguramente otras que están allí pendientes, sea recibido positivamente, porque le va a permitir al país un desarrollo de la izquierda importante, de los sectores democráticos, y va a permitir que también tenga desarrollo importante en el nuevo Congreso, lo que son los acuerdos de La Habana. También había mucha expectativa, profesor Sierra, en relación con la forma como se iba a comportar la lista de la decencia, que congregaba a diferentes fuerzas que respaldan a Gustavo Petro. Fuerzas tales como Maíz, como ASI, como la Unión Patriótica, como Progresistas o Colombia Humana, y que pues a la postre tuvo una destacada participación porque no tenía maquinaria, porque no tenía financiación. Gustavo Petro, profesor Sierra, denunció el domingo en la noche que los bancos le cerraron las puertas y que solamente 2 días antes de los comicios uno de ellos le concedió un préstamo. Y sin embargo, esta lista obtuvo casi 600.000 votos al Senado y alcanzó 4 senadores, entre ellos el de Aída Abella, dirigente histórica de la Unión Patriótica. ¿Cómo lo analiza usted? A ver, en primer lugar, tengo que resaltar la presencia en la lista de la decencia al Congreso de la compañera Aída Abella Espinel. Aída, como tú lo dices, Luis Alfonso, fue una destacada dirigente de la Unión Patriótica en la década de los 80, vivió un terrible atentado en la ciudad de Bogotá que la hizo irse del país un tiempo. Vuelve al país y su presencia en el Congreso para mí es un hecho significativo, un hecho que va a marcar un papel importante por lo que Aída Abella ha sido en la historia política de Colombia de los años 80 a hoy. Eso me parece que es muy significativo. Desafortunadamente, las noticias, la gran prensa no lo destacan. Uno entiende que eso es obvio, que no lo vayan a hacer, pero es lo primero que yo digo y resalto, la presencia de Aída en el Congreso. Las otras fuerzas o las otras presencias de 24 personas en el Senado de la República es una bancada importante, igual que en Cámara, que no la teníamos hace mucho tiempo, ¿sí? Yo recuerdo que la mayor presencia en el Senado la tuvo la Unión Patriótica, claro. Más de 17 representantes, entre representantes y senadores, ¿sí? Y muchos de ellos fueron asesinados. Exactamente. Fueron asesinados. Entonces, hoy, volver a recuperar ese espacio y con mayor presencia va a ser un elemento significativo en el papel que pueda jugar estos sectores por desarrollar importantes discusiones, debates y porque pueda tener mayor desarrollo, repito, los acuerdos de La Habana. Claro, la gran expectativa allí es la implementación del acuerdo de paz y el control político en relación con tanta corrupción y con tanto atentado contra los líderes sociales que existe en nuestro país, y la lucha también por proyectos que de una u otra forma impliquen reformas sociales en Colombia. Pero profesor Álvaro Sierra, ¿qué opina en relación con el alinderamiento que hubo de la derecha en torno de la otra consulta?
de Iván Duque, que ganó con más de 4 millones de votos. Iván Duque, el candidato de Álvaro Uribe. Duque ya dijo que su candidata vicepresidencial era Marta Lucía Ramírez. Gustavo Petro calificó esta coalición como una coalición de lo retardatario y lo retrógrado, así lo definió en la noche del domingo 11 de marzo. ¿Usted qué opina? ¿Podrá haber un realinderamiento mayor? Por ejemplo, ¿qué pasaría con Cambio Radical y su candidato Germán Vargas Lleras, que no fue a consulta y que pues también se reencauchó sobre todo para el Senado de la República? A ver, el alinderamiento del día de la consulta de las fuerzas de la derecha, yo digo que se esperaba, ¿sí? Es una fuerza que tiene mucho peso político todavía en el país y que cuenta con todos los recursos económicos, con los recursos del Estado también, que de alguna manera tiene presencia esta fuerza en el Estado colombiano y tienen una capacidad de moverse por todo el país económicamente. Entonces eso se esperaba. En el caso de Vargas Lleras, yo pienso que allí va a haber una discusión interna bien interesante para este sector, porque Vargas Lleras no está solo. Yo puedo decir que el partido de la U y en cabeza hoy del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, va a jugarse una carta para fortalecer la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras. Y a esa candidatura es posible que se arrimen sectores conservadores, que se arrime un sector del Partido Liberal y otros sectores que por ahí se mueven y que la capacidad que tiene de maniobra y de maquinaria el Estado van a colocar a Vargas Lleras como un candidato que va a jugar un papel también de ese mismo sector de derecha en la política nacional. Entonces, ¿hasta dónde el alinderamiento con esa derecha representada en la consulta de Iván Duque con Vargas Lleras? Hay que esperar qué pueda pasar en los últimos días, en los próximos días, en los próximos 2 meses en que se inicie la campaña, pero va a ser una situación para el país que hay que prestarle mucha atención para que en esa misma medida la izquierda y los demás sectores alternativos puedan también jugarse un papel destacado en esta primera y posiblemente en la segunda vuelta. Es muy sintomático, profesor Álvaro Sierra, que partidos seriamente cuestionados por corrupción como el uribismo o Cambio Radical, que tienen muchos de sus miembros y de sus dirigentes procesados judicialmente, pues se hayan reencauchado en el Senado y en la Cámara de Representantes. Vamos a ver a continuación una nota precisamente sobre fenómenos de corrupción que se presentaron en este debate electoral. Luego vamos a unos mensajes y regresamos. Las más variadas formas de corrupción electoral se registraron en los días previos y en los propios comicios del 11 de marzo en Colombia. Aquí les presentamos una rápida muestra. Empecemos por este video que denuncia el pago a los asistentes a un acto político de un candidato al Congreso por el Partido Liberal en el departamento de Nariño. Ahí está bien. Iván, que voy a colaborar ahí con los 10.000. Un ciudadano en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, grabó con mucha valentía la manipulación ejercida por jurados de votación que escondían de los sufragantes las tarjetas naranja de la consulta de la izquierda. Un ciudadano grabó con mucha valentía antes las tarjetas naranja de la consulta de la izquierda. Un ciudadano grabó con mucha valentía naranja de la consulta antes las tarjetas de la izquierda. Un ciudadano grabó con mucha valentía naranja de la consulta antes las tarjetas de la izquierda.
Un ciudadano grabó con mucha valentía la naranja de la consulta de la izquierda. Antes, las tarjetas no. Un ciudadano grabó con mucha valentía la naranja de la consulta de la izquierda. Antes, las tarjetas no. Un ciudadano naranja de la consulta grabó con mucha valentía de la izquierda. Antes, las tarjetas no. Este otro video es revelador. En plena jornada electoral, los jurados de una mesa de votación en Corferias, Bogotá, querían desaparecer los votos depositados por la consulta y la inclusión social para la paz con el fin de que al final no fueran contabilizados. Un delito. ¡Ay, qué fraude, huevón! ¡Los acabo de sacar! También en el Valle se presentaron actos irregulares. Así lo denuncia la activista social Ivonne Ríos en Jamundí. En la mesa 2 del Colegio Gimnasio Moderno estaban renuentes a entregar el tarjetón para la consulta de Gustavo Petro. La pedían y solamente les pasaban la del Centro Democrático. Entonces ese hecho lo vamos a denunciar. También en Potrerito nos denunciaron que hubo otra irregularidad, y en otra parte no tengo claro en este momento dónde fue, y hubo 3 irregularidades que pudimos detectar. Entonces, y lo más triste fue que no tuvimos testigos electorales. Para rematar este breve muestrario, la sede de la senadora electa por el Partido Conservador en Barranquilla, Aida Merlano, fue allanada por autoridades judiciales ante denuncias de presunta compra de votos. En el hecho fue detenida la hermana de la congresista al lado de otras 4 personas, incautados 261 millones de pesos, lo mismo que armas, certificados electorales y 50 mercados. Así funciona la democracia electoral colombiana. Hotel María del Mar en Boca Grande, ubicado a 20 minutos de Tumaco, un lugar extraordinario donde puedes disfrutar de avistamiento de ballenas, avistamiento de aves y la mejor gastronomía. Hotel María del Mar, esmerada atención. Ven y comparte momentos inolvidables. Te esperamos. Te invitamos a un día de campo con periodismo libre, el sábado 7 de abril en Villa Emilia Jumbo, valor 30.000 pesitos con derecho a un suculento tamal vallecaucano y a refresco. Ven, acompáñanos, así compartimos con alegría y sabor y nos ayudas a dar sostenibilidad a periodismo libre. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 317-300-4785, 317-300-4785. Regresamos al análisis de la coyuntura política electoral con el catedrático universitario y analista político Álvaro Hernán Sierra. Profesor Álvaro Sierra, ya vimos la nota, fenómenos de corrupción, pero parece que al electorado esto no lo afecta porque los partidos más cuestionados por este fenómeno pues se mantienen al frente en Senado y Cámara. A ver, la situación es preocupante porque se ha intensificado en los últimos años la corrupción en el país. Pero ¿por qué no afecta esto el electorado de estos partidos? ¿Sí? No lo afecta porque tienen, en primer lugar, un gran poder económico. ¿Sí? No lo afectan porque con ese gran poder económico tienen toda la capacidad para llegar a ese pueblito colombiano que vota por ellos y que ahí también se genera el fenómeno de muchos años en Colombia, de la compra de votos, de toda la corrupción que hay en los debates electorales por parte de toda la derecha colombiana. Ese fenómeno, desafortunadamente, lo estamos viviendo, pero nuestro pueblo es un pueblo o que no tiene memoria, pero también digo lo que decía un intelectual conocido por usted y por mí, Luis Alfonso, el profesor
Alcibiades Paredes. Alcibiades nos decía en la cátedra de filosofía en la Universidad del Valle, en la Universidad Santiago de Cali, no se olvide que este pueblo es inculto y esa incultura lo hace ser reaccionario, y con esos dos elementos tiene el caldo de cultivo toda la derecha para hacer lo que le da la gana en este país. Precisamente esa característica, profesor Sierra, de una sociedad bastante conservadora. Algunos dicen que la sociedad colombiana sigue siendo muy goda. El mismo Gustavo Petro, como hemos dicho, sostenía que la coalición de la derecha es retardataria, es retrógrada y se opone al progreso político y social. ¿Cómo evaluar que sean esas fuerzas las que ahora estén al mando del Senado de la República? Porque quedó con la más alta votación, aunque perdió un senador y no pudo cumplir su objetivo de multiplicarse, el uribismo con 19 senadores. Luego viene increíblemente Cambio Radical con 16. Posteriormente el conservatismo también muy cuestionado. O sea, 3 partidos de la derecha son los más votados para el Senado de la República. Difícil tarea la que tendrán los 24 senadores de fuerzas alternativas frente a esta fuerza de la derecha que se vislumbra muy fuerte en el Senado, profesor. Evidentemente es una tarea difícil para las fuerzas alternativas que hoy tienen una presencia importante en el Congreso colombiano. Pero yo repito lo que vengo planteando en esta entrevista. La derecha aún en este país es supremamente fuerte y es una derecha muy metida en las raíces del pueblo colombiano. La incultura, la ignorancia es trabajada por estos sectores. El fenómeno de la incultura, de lo atrasado de este pueblo, lo hace que las fuerzas de derecha, ¿sí?, las aprovechen para afianzar su política en este país, para mantenerse, y por eso digo yo la presencia destacada que vuelven a tener en este nuevo Congreso. Veamos esta nota con un resumen de cómo quedó el Senado de la República. El retorno de la Unión Patriótica al Congreso de la República, luego de haber sido sacada de él por la violencia paramilitar con la connivencia del Estado colombiano hace 30 años, constituyó otro de los hechos destacados de la jornada electoral del domingo 11 de marzo. La lista de la decencia, constituida por Colombia Humana, la UP, Maíz y ASI, alcanzó 4 senadores, con 522.448 votos. Esos senadores son Gustavo Bolívar con 116.306 votos, Aída Abella, presidenta de la Unión Patriótica, con 57.097, Jonathan Tamayo con 14.876 y Gloria Inés Flores con 13.549. Se considera un gran logro si se tiene en cuenta que esta lista, que respaldó a Gustavo Petro en la consulta, no tuvo maquinaria electoral ni burocracia ni empresarios que la sostuvieran, como sí ocurrió con la mayoría de los partidos que alcanzaron curules en el Senado. Aída Abella, quien sobrevivió a un atentado de la extrema derecha en los años 80, será una voz de la izquierda muy importante en el Congreso, que iniciará sesiones el 20 de julio de 2018 para la defensa e implementación de los acuerdos de paz y la lucha por reformas sociales, al lado de sus 3 compañeros de bancada, de los 10 senadores del Partido Verde, de los 5 del Polo Democrático, de los 2 de las comunidades indígenas y de los 5 de las FARC, estos últimos pactados en el acuerdo final de paz, un total de 26 senadores. Hablamos con el líder juvenil e historiador Brian Steven Mesa sobre el significado de la elección de Aída Abella como senadora. De manera muy grata recibimos la noticia de que Aída sacó más de 50.000 votos a nivel nacional, lo cual pues desde luego la dejó como senadora. Consideramos que digamos es un paso bastante importante de cara a la apertura de este tipo de espacios, pues que por años, por décadas en los cuales han estado estrechamente vinculados sectores de la política tradicional, corrupta
y politiquera de nuestro país. Pero aunque la bancada alternativa tendrá una importante representación, como hemos dicho, a la que se podrían unir los tres del movimiento Cristiano Mira, es decir, un 25% del total de la Cámara Alta, lo cierto es que los partidos más conservadores y más cuestionados por tener en sus filas a personas, congresistas, dirigentes y administradores públicos procesados judicialmente e incluso condenados por paramilitarismo y corrupción, paradójicamente son los que más senadores alcanzaron. Son ellos el uribismo, que mantuvo sus 19 senadores, Cambio Radical, que pasó de 9 a 16, y el Partido Conservador. Los partidos Liberal y de la U perdieron bancadas y quedaron fluctuando. El conservatismo del Valle se quedó sin senador, lo mismo que el liberalismo. Mauricio Delgado y Einson Delgado no se pudieron reelegir. El Senado tendrá en la nueva legislatura 108 curules. A sus 102 permanentes se suman ahora 5 transitorias para el partido FARC y una creada por acto legislativo para el candidato que obtenga la segunda votación en las presidenciales. Todo indica pues que habrá una lucha intensa en el Senado entre los sectores más reaccionarios del espectro político y la bancada alternativa, que aunque minoritaria, creció en estos comicios y se prevé que dará la pelea por los cambios. Veamos ahora lo que ocurrió en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes en esta legislatura tendrá 172 curules, pues a sus 166 permanentes se suman ahora las 5 transitorias por 2 periodos pactadas en el Acuerdo de Paz para el Partido FARC y la que por reforma constitucional se entregará al candidato vicepresidencial que ocupe el segundo lugar en los comicios respectivos. Las fuerzas alternativas lograron en total 19 curules, un porcentaje menor que el del Senado. 9 del Partido Verde, 2 del Polo, 2 de la Decencia, 1 de Maíz y 5 del Partido FARC. Pero como ocurre en el Senado, las fuerzas mayoritarias son las más reaccionarias dentro del espectro político. El uribismo con 32 curules y el vargasllarismo con 30 crecieron en la Cámara Baja. El Partido Conservador, que perdió representantes a manos del uribismo, sigue entre las primeras bancadas con 21 curules. El liberalismo también perdió representantes, a pesar de lo cual es la colectividad que más asientos tiene en la Cámara individualmente considerada, 35. Pero más allá de esta contabilidad comicial, lo cierto es que la composición de la Cámara, considerada como el ámbito de representación de las regiones, sigue en manos de los bloques de poder hegemónico y que solo ha cambiado de nombres. Y, lo más lamentable, las mafias políticas siguen haciendo de las suyas por interpuestas personas. Profesor Sierra, ¿qué balance hace usted de estos resultados en Cámara de Representantes? A ver, en Cámara de Representantes, tú bien lo dices, el Partido Liberal tiene una presencia importante, pero no solamente los liberales, también Cambio Democrático tiene una presencia ahí muy grande. Entonces, ¿eso qué? Cambio Radical. Y Centro Democrático. Centro Democrático. Centro Democrático. También tiene una presencia allí bien notoria. Entonces, eso es para el desarrollo democrático del país y para todo lo que viene en este nuevo Congreso, para lograr que pueda desarrollarse la implementación de los acuerdos de La Habana, va a ser un elemento negativo, ¿sí? Supremamente negativo. Estas son fuerzas que han planteado, sobre todo Centro Democrático y Cambio Radical, hacer trizas el acuerdo de La Habana, ¿sí? Entonces, esa presencia va a tener en estos sectores un espacio para continuar o para desarrollar toda la oposición que han tenido con los acuerdos de La Habana. Recordemos que los acuerdos de La Habana, ¿sí?, no son acuerdos para favorecer a las FARC. Son acuerdos para que en el país pueda haber un mayor desarrollo democrático. Y son acuerdos también para mejorar condiciones importantes de un sector numeroso del pueblo colombiano, como son los campesinos, los indígenas y a los que apunta elementos de desarrollo social el Acuerdo de La Habana. Es decir, estamos hablando de una bancada de unos 40 en el Congreso. ¿Qué podrán hacer esas fuerzas que eventualmente podrán tener algunas coaliciones coyunturales en el Senado para contrarrestar todo ese poder de las maquinarias de la derecha y la extrema derecha? Bueno, hoy el nuevo Congreso, frente al Congreso que culmina
el próximo 20 de julio tiene las fuerzas alternativas una mayor presencia. Ya tú lo mencionas, casi 40 congresistas, y esos 40 congresistas tienen que desarrollar un buen importante trabajo en el debate, en la denuncia, en la presentación de proyectos y moverse también en sus fuerzas sociales en el país que los ha respaldado. Entonces me parece que ahí puede haber un juego importante que esperemos lo pueda cumplir, porque vimos en el periodo de elecciones que terminó el pasado 11 de marzo, cómo fueron abucheados, cómo fueron agredidos muchos de estos sectores democráticos, alternativas, en el proceso de la campaña electoral. Entonces, el juego allí va a ser duro, pero creo que hay una representación mayor que puede permitir un trabajo que logre en el Congreso mismo de la República tener aliados, así sean por momentos, de manera coyuntural, para sacar avante acuerdos que mejoren la vida social y política del país. La participación del Valle del Cauca, profesor Álvaro Sierra, ¿cómo la analiza usted? En Senado, pues Cambio Radical obtuvo 3 escaños en el Senado del Valle del Cauca, lo mismo que el partido de la U. Bajó el liberalismo, que en este caso no tiene senador después de mucho tiempo. El conservatismo también bajó, y esos escaños pues los aprovecha el uribismo. Y en Cámara de Representantes pues el liberalismo tiene varios representantes, lo mismo que el uribismo, y uno Cambio Radical. ¿Cómo analiza usted la participación o cómo queda el Valle del Cauca en el Congreso de la República, agregando que el Polo Democrático se quedó otra vez sin representante? A ver, yo repito, Luis Alfonso, en el caso de Cámara de Representantes en el Valle del Cauca, que la presencia de las fuerzas de derecha vuelven una vez más a tomarse la Cámara, ¿sí? Entonces, para el Valle del Cauca va a ser un elemento negativo, ¿sí? Negativo para el desarrollo de proyectos sociales y democráticos. La derecha es fuerte en Cámara en el Valle del Cauca, y veo muy difícil que a nivel del Valle pueda haber cambios que signifiquen avances democráticos a partir de la presencia de la derecha en este cuerpo legislativo. Hay que destacar algunos hechos, por ejemplo, Heriberto Sanabria, que fue durante varios periodos representante a la Cámara, al intentar saltar al Senado se quemó. Era un político regional con mucha votación, se quemó en ese salto. Y es muy importante la participación que ha tenido Alexander López, que ha salido reelegido senador de la República con una importante votación también en Buenaventura. Para finalizar, profesor Álvaro Sierra, ¿cómo evaluar la poca importancia que los medios y que incluso sectores institucionales le han dado al papel de la paz, de los resultados del acuerdo de paz en estas elecciones? Unas elecciones que fueron muy tranquilas. En esta oportunidad los problemas estuvieron por el lado de la antidemocracia de la registraduría, por la falta de tarjetones que afectaron a las dos campañas. A la de Gustavo Petro la afectó muchísimo porque en sectores populares escasearon los tarjetones. ¿Cómo evaluar que en nuestro país no se valoró como debería hacerse el papel y la incidencia del acuerdo de paz en el desarrollo pacífico, tranquilo de estos comicios? Supremamente preocupante, Luis Alfonso, esa presencia en el Valle del Cauca, en Cámara, en los sectores que se han opuesto al proceso de paz. Va a ser difícil que podamos tener en el Valle del Cauca
avances importantes para el desarrollo de los acuerdos de La Habana. Nacionalmente, ya lo has dicho tú, lo he planteado también, el panorama puede ser un poco mejor, pero la presencia de la derecha y de la ultraderecha en ambos cuerpos colegiados son bastante negativos para un desarrollo democrático de Colombia. Muchas gracias, profesor Álvaro Sierra, por acompañarnos esta tarde en Periodismo Libre. También a ti, Luis Alfonso, muchas gracias.